ya no estamos bajo la ley. ¿Estoy libre para pecar? Hoy le vamos a preguntar a la palabra de Dios, que es el libro de las grandes respuestas, cómo es la relación entre la ley y la libertad que vivimos en Cristo y la salvación. A menudo muchos cristianos se enredan en sus conceptos cuando se habla de la ley, porque al haber muchas leyes, la mente se dispara al pensamiento actual que tengo sobre la ley. Por eso le vamos a preguntar a la Biblia, ¿dónde está escrita la ley de Dios completa? Éxodo 20. ¿Dónde están escritas las leyes de Moisés? Ley mosaica, Éxodo 21 al 24 y 31 al 35. ¿Cómo estar seguros que la ley de Dios realmente es de Dios? Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. En esas 2 tablas estaba la ley moral, los 10 mandamientos. Los primeros 4 son nuestro deber hacia Dios y los otros 6 nuestro deber hacia el prójimo. La ley puede resumirse en 2 mandamientos también. ¿Cuáles son? Marcos 12, 30 y 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Vieron que se resume en amor a Dios y amor al prójimo. Y ahora seguiremos preguntándole a la Biblia, ¿es editable? Es decir, ¿se puede modificar lo que Dios escribió? Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Queda claro que Dios no cambia, pero repito la idea de la pregunta. Lo que Dios hace, no lo que es, lo que Él hace, ¿podría ser modificado? Eclesiastés 3:14. He entendido que todo lo que Dios hace, esto será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, porque Dios lo hace, para que delante de Él teman los hombres. Creo que con lo que hemos escuchado hasta ahora, yo estoy convencido que la ley de Dios, los 10 mandamientos son eternos y la ley de Moisés, las leyes rituales, ceremoniales quedaron abolidas. Bueno, en eso no quiero sacar conclusiones rápidas. ¿La ley de Moisés es editable? Mateo 5, 38 y 39. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El versículo ojo por ojo y diente por diente está en Éxodo 21, en donde están las leyes mosaicas. Entonces eso sí fue editable. Ahora, ya que la Biblia citó las palabras de Jesús, vamos a preguntarle sobre la relación de Jesús con Éxodo 20, en donde está la ley de Dios, para ver qué dice. ¿Cómo es el trato de Jesús hacia los mandamientos? Por ejemplo, hacia el mandamiento número 6, no matarás. ¿Jesús lo disminuye o lo amplía? Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús explica lo que el dedo de Dios escribió con más profundidad, exalta la ley. Ahora, Él dice que se puede matar a nuestro prójimo con nuestra actitud, con nuestra falta de amor. Vamos a preguntarle por otro mandamiento, el número 7, no cometerás adulterio. Recordemos que estamos en Éxodo 20. Ahora vamos a ver si Jesús
¿Lo exalta el mandamiento o los disminuye? Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Nuevamente Jesús profundiza, lleva el mandamiento hacia el corazón y no solo hacia una conducta externa. ¿Cómo es la relación de Jesús hacia el cuarto mandamiento? Acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Será que Jesús se acordó de ese mandamiento o se lo olvidó? Lucas 4, 16. Vino de Nazaret, donde se había criado, y en el día sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se sentó a El leer. cuarto mandamiento es uno de los mandamientos más explicados junto con el segundo de Éxodo 20. Sin embargo, también es uno de los más olvidados por el hombre. Ahora, ¿dijo Jesús en algún momento que el sábado es para el hombre o es solo para los antiguos, los judíos? Marcos 2:27, y él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Claro, sabemos que los mandamientos son para que nos vaya bien a nosotros, es decir, para nuestro beneficio. Ahora, volvamos a eso de pecar con el corazón. ¿Hay algún ejemplo que diga que la ley debe estar en el corazón? Salmos 48. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está en medio de mi corazón. Se entienden los ejemplos perfectamente. Quizás hay alguno que piensa que la ley de Dios es parte del viejo pacto y ahora estamos bajo la gracia, digamos en un nuevo pacto. La pregunta es, ¿tiene lugar la ley en el nuevo pacto o queda anulada? Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade. Entonces el nuevo pacto tiene que ver con las enseñanzas de Jesús. No estar pendientes a la letra, sino que hay que permitir que Dios escriba la ley en mi corazón. No quiero recargar con mucha información. Vamos a preguntarle desde lo básico para hacer un resumen del Evangelio. Digamos que un día yo caminaba sin Dios en el mundo, estaba perdido en desobediencia. Supongamos que mis grandes pecados eran robar y adulterar. Ando por la vida robando, robando bancos, asaltando a las personas y cometiendo adulterio, acostándome con mujeres sin haberme casado o siendo infiel a mi esposa y cometiendo cualquier otro acto sexual que esté prohibido. Pero yo no lo sé. No sé si eso me trae consecuencias o no. Ahora yo quiero, Biblia, que me digas qué sucede o qué sucederá conmigo. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ver, en un lenguaje más claro, lo que yo estaba haciendo, robar, adulterar, ¿eso era cometer pecado? ¿Qué es pecado? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora entiendo que al desobedecer la ley estuve cometiendo pecado y merezco morir. Bueno, yo no quiero morir, nadie quiere morir. La Biblia nombró vida eterna, yo quiero eso. Ahora, yo estaba pisoteando solo una parte de los 10 mandamientos. ¿Soy culpable también por eso? Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Listo, es decir, yo soy culpable ante Dios, merezco la muerte. ¿Qué debo hacer para no caer en esa condena eterna? Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto es espectacular. Mis pecados, en el caso mío, el robo, el adulterio, van a ser borrados. Lo que debo hacer es arrepentirme. Arrepentirme de haber pecado, arrepentirme de haber quebrantado la ley de Dios.
Y aquí estoy viendo una contradicción en lo que me enseñaron. Por un lado, mucho tiempo me hablaron de experimentar el arrepentimiento, pero luego me decían que la ley no estaba vigente, porque vivíamos bajo la gracia, me decían. Pero ahora entiendo la confusión en el cristianismo. ¿De qué me voy a arrepentir si la ley no está vigente? Esto muestra que la ley forma parte esencial en el Evangelio. Es decir, la ley no me salva. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Santiago 1, 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La ley es el espejo. Por eso me acabo de dar cuenta que estuve pecando delante de Dios. Y las consecuencias son terribles. Merezco la muerte. Es decir, la ley me muestra cómo estoy. Y me muestra la necesidad de un Salvador, porque de otra manera yo estaría perdido para siempre. La ley me muestra mi error, pero no me ofrece ningún remedio. ¿Cuál es el remedio para mi pecado? Porque yo quiero tener la vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es mi solución. ¿Ven para qué sirvió la ley? La ley me mostró mi error y ahora yo necesito de Jesús. Ven, hermanos, que sin ley jamás podría haberme dado cuenta que estaba equivocado. Y si no lo sé, tampoco me iba a arrepentir de obrar mal. Si nada ni nadie me lo dice, ¿será Biblia que la ley de alguna manera me guió a Jesús? Romanos 10:4. Porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo para justificar a todo el que cree. Yo acepto esa verdad. Hoy estoy en Cristo, tengo fe que Jesús me salvó. La pregunta es, ¿ya estoy bajo la gracia? ¿La ley ya no tiene parte en mi vida? Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Claro, si estoy arrepentido significa que no lo vuelvo a hacer. No vuelvo a robar, ni a adulterar, ni a desobedecer nada. Cristo me salvó para que yo obre bien. ¿Se dieron cuenta? Yo no dejé de robar y adulterar para salvarme. Yo creía en Jesús. Y como consecuencia dejé mi vida pasada bien atrás. ¿En qué me convertí ahora que dejé de hacer estas obras malas? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo cambia en la vida del que aceptó a Cristo. Ahora es una nueva persona. Pero quiero ir terminando preguntándole a la palabra de Dios, si yo vuelvo a infringir la ley una y otra vez, volviendo a mi vieja vida, ¿seguiré siendo salvo? Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea que ya no debo pecar voluntariamente. Quizás en el recorrido falle, me equivoque, pero sin la intención de violar los preceptos del Decálogo. Hermanos, la ley sigue vigente. A menudo yo veo a mis vecinos de aquí de Berazategui, el lugar donde vivo, reclamando seguridad porque hay muchos ladrones. Y las fuerzas actúan conforme al reclamo de la gente. Hasta en los gobiernos se siguen viendo parte de los mandamientos de Dios. Y gracias a ese freno de la maldad uno puede convivir. Lamentablemente, aún muchos sufren en manos de los desobedientes de la ley. Y esto será hasta que Cristo venga. Yo sé que generalmente los cristianos saben el asunto de la ley, pero creen en 9 mandamientos, no en 10. El mandamiento que comenzaba con Acuérdate, Éxodo 20:8. fue olvidado.
justo el que decía acuérdate. Y muchos no están arrepentidos, viven sin Dios como cualquier pecador común, sin haberse convertido nunca en nueva criatura. Biblia, última pregunta. ¿Hasta cuándo durará la ley? ¿Será que se podría modificar el día de reposo o cualquier otro mandamiento? Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Será que alguien vivió pensando que los mandamientos no eran importantes? ¿Alguien vivió creyendo que estaba en Jesús y no estaba en Cristo? Hermanos, hoy tenemos más luz que nunca y nuestra justicia debe ser mayor que la de aquellos maestros, si no nos quedaremos excluidos del reino de Dios. Resumo lo que acabamos de hablar aquí y con esto termino. A veces no solo hay que cargarse del conocimiento de todo el panorama, sino saber cuál es el siguiente paso correcto que hay que dar. En esta historia yo era un ladrón, un adúltero, y supongamos que la justicia me captura cuando estoy robando un banco y es en la cárcel que realmente conozco las consecuencias de haber desobedecido a las leyes. Ahora viene un policía, abre las rejas de la cárcel y me dice, alguien pagó por tu libertad, quedas libre. Y yo veo esa oportunidad no para seguir robando, no quiero volver a la fría y sombría celda en la que un día estuve. Ahora quiero vivir en la libertad que gracias a esa persona pude obtener. Y como agradecimiento vivo en armonía con las leyes que rigen en el Estado. La deuda que teníamos con Dios era imposible de pagar. Jesús se entregó a sí mismo, no pagó ni con plata ni con oro, sino con su sangre. Y la ley de Dios es tan santa que por haberla desobedecido nosotros, Jesús tuvo que morir. Si la ley podría haberse modificado porque no la podíamos cumplir, entonces Jesús no hubiera muerto. Simplemente Dios modificaría las leyes para que nosotros vivamos. Pero Dios no cambió la ley, pero sí tomó una decisión. Jesús muere, nosotros vivimos y por medio de la fe andamos en nueva vida. Ahora estamos en armonía con los principios sagrados del Señor. A mí me parece excelente la idea. Yo espero que la ley cumpla su propósito en tu vida, que puedas experimentar el verdadero arrepentimiento y que puedas vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando llegue ese momento, podrás decir acerca de los mandamientos del Señor lo siguiente. Romanos 7:12. Así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno.